¿Cuál es la diferencia entre ciencia ficción y fantasía? ¿Qué motiva a un autor a adentrarse en estos géneros? ¿Qué es la fantasía andina? Sobre esto y otros conceptos, el escritor ecuatoriano Cristian Londoño Proaño nos habló. La primera cosa que a mí me motivó siempre fue el descubrir cosas nuevas, ¿no? Uno, y también el hecho de la ciencia ficción como una ventana hacia mirar un poco la sociedad en su conjunto a través de los cambios tecnológicos. Entonces, eso es lo que me motiva a mí. Esos cambios tecnológicos son los que me impulsan a escribir la ciencia ficción y a descubrir la ciencia ficción. También evidente la ciencia. También sí me gusta la ciencia y también inventar nueva ciencia, un poco soñar, un poco imaginar cosas nuevas. Tengo dos novelas de ciencia ficción y una trilogía de fantasía. La primera novela se llama Los Improductivos, la segunda On the Rick, y la trilogía se llama El Instinto de la Luz, que es un género nuevo, que es fantasía andina. La fantasía andina es una fantasía blanca, como los gringos la consideran, pero mezcla la parte andina del país, la que está situado en la cordillera de los Andes. La particularidad tiene que en mis historias los chamanes, que también los hay en México, los chamanes son magos blancos, entonces tienen poderes mágicos y aparte de curar, ellos también tienen poderes mágicos y se transportan a los otros mundos, ¿no? Depende qué es para ti ciencia ficción y qué es para mí fantasía, y eso nos podemos pasar hablando toda la noche. Porque el tema es que, por decirte unas dos definiciones que te podría dar de Orson Scott, que él es el que las da. Él dice que, por ejemplo, la ciencia ficción se diferencia de la fantasía porque en la ciencia ficción hablamos de leyes físicas, mientras en la fantasía las leyes físicas son rotas. ¿Por qué decía yo al principio de lo que decía de lo subjetivo? Porque muchas veces depende del escritor. El escritor puede decir, esta novela mía es fantasía, y otro escritor puede decir, esta novela es ciencia ficción. Ejemplos muy concretos. Ray Bradbury decía que sus novelas son fantasía. Y para algunas personas que estudian dicen que son ciencia ficción. Entonces es totalmente subjetivo. Para saber que ciencia ficción o fantasía es bastante complejo, pero depende del autor. Pero si queremos diferenciarlas, como ya te he dicho, creo que esas leyes son las fundamentales, ¿no? Es que lo que pasa es que también hay otro temita que también vale la pena decir, que también existen las mixturas, ¿no? Ten en cuenta que Star Wars es una mezcla de ciencia ficción y fantasía, porque tenemos, ponte, el hecho de la fuerza de los Jedi, que vemos que ellos manejan con sus manos, mueven y todo eso es fantasía. Pero en cambio, ponte las naves espaciales, estás viendo que ya entra dentro del terreno de la ciencia ficción. Por ejemplo, en la ciencia ficción hay subgéneros, la fantasía tiene sus subgéneros. Por ejemplo, la misma ciencia ficción tiene el cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción, y la fantasía tiene un subgénero como la fantasía de espadas. Es el eje, yo creo que la historia, para mí siempre parte desde la historia. Una historia que tenga una fuerte base científica, para mi forma de ver, bastante base científica, y también que sea una crítica indirecta a la sociedad del futuro, ¿no? En cine depende, en Estados Unidos es fácil saber por qué ocurrió eso. Ten en cuenta que en donde prácticamente nace la ciencia ficción es Estados Unidos, ¿no? Es en donde agarra su fuerza y su fortaleza. Desde la misma ciencia ficción literaria agarra fuerzas en Estados Unidos. Incluso el cine, comienzan a hacer películas de ciencia ficción. Es bastante fuerte el asunto en Estados Unidos. Es donde nace la fuerza en Estados Unidos. Y desde ahí comienza a hacer su andamiaje. En América Latina el recorrido de las películas de ciencia ficción siempre ha sido escaso. ¿Y por qué ha sido escaso? Porque fundamentalmente los productores nunca le han visto como un género que puede desarrollarse o puede dar más, sino siempre ha estado América Latina, al menos en el cine de América Latina, siempre ha estado bastante ligado a nuestra realidad social. Sin irme muy de lejos, del mismo cine de México, por ejemplo, de las grandes películas de los años 50, 60, estaban muy ligados a ese cine social, ¿no? Y la ciencia ficción un poco
sí es despegarse en algunos casos de esa misma realidad social, ¿no? Entonces, siempre ha habido ese problema con la ciencia ficción, que siempre ha sido vista ciertamente o como un género escapista, o a veces lo ven también como un género poco profundo. Muchos de los científicos que crearon alguna de las cosas, por ejemplo, para la misma NASA, crecieron leyendo ciencia ficción. La ciencia ficción tiene una fortaleza interesante, que es el hecho que nos hace soñar y nos hace imaginar. No solo la ciencia ficción literaria, también la televisiva, ¿no? Una firma que se llama Venture, ellos lo que hacen es contratar escritores de ciencia ficción para que imaginen tecnología del futuro. Y esa tecnología del futuro la patentan. Una película de ciencia ficción con los costos que tiene, con bastante efecto especial, para nuestras economías son altísimas. Si te pones a pensar los presupuestos que tiene una película de ciencia ficción en Estados Unidos, en ningún país de Latinoamérica lo podemos pagar, honestamente. Pero yo creo que sí se puede hacer una ciencia ficción que sea a la medida nuestra, ¿no? Sí se puede hacer un tipo de ciencia ficción. Ha habido casos tanto en México, en el Ecuador también, que hay casos que se han hecho ciencia ficción, obviamente, pero no va a ser una ciencia ficción efectista, llena de efectos, sino una ciencia ficción muy ligada a nuestra propia realidad. Yo creo que depende muchísimo de cómo se plantee la historia, depende muchísimo cómo se presupueste esa historia, y que esa historia tampoco salga se sueñe en los presupuestos que tiene Latinoamérica. No pensemos o no soñemos en presupuestos de Estados Unidos, porque aquí en Latinoamérica no tenemos esa cantidad de dinero que invierten las grandes medios para hacer ciencia ficción, ¿no? Un poco por ahí.